Hola a todos, un abrazo enorme en el Señor. Como ya les había dicho anteriormente, mi nombre es Karen, soy parte de este movimiento Misión México y bueno, pues también estoy junto con mi esposo apoyando a los jóvenes en la comunidad de Abba Jornadas, aquí en la parroquia del Señor de los Milagros, y al mismo tiempo estamos tomando nuestra formación en una comunidad que es para quienes ya no estamos tan jóvenes. Igual aquí en el Señor de los Milagros, nuestra comunidad se llama San Juan Pablo II y bueno, ahí estamos también haciendo nuestro apostolado. Ahorita me toca compartir con ustedes un poquito, de manera no tan amplia, lo que es el señorío de Jesús, el aceptar a Jesús. Y bueno, quisiera comenzar poniéndonos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, retomando un poquito acerca de lo que les comentaba en un videito anterior a mi hermano José Luis, él nos hablaba acerca de lo que es el amor de Dios y lo que es pecado. En cuanto al amor de Dios, pues nos decía lo que quizá muchas veces hemos escuchado, ¿no? Que el Señor nos ama de una manera personal, que el Señor, que no hay nada que podamos hacer para que el Señor nos deje de amar. Él nos ama porque es una decisión que Él ha tomado y Él así lo quiere, y no podemos hacer nada para que nos deje de amar. Entonces simplemente nos ama y es hermosísimo experimentar ese amor y sentirnos amados. Al mismo tiempo nos hablaba también José Luis de lo que nos separa de ese amor, de esa maravilla de amor que nos tiene el Señor, y que pues es justamente el pecado, ¿no? Y que nos lleva a la separación total del Señor, justamente a través de los pecados veniales o mortales que tengamos. Y bueno, esto es muy triste porque se nos va enfriando el corazón hasta que ya ni siquiera sentimos que es pecado lo que es pecado, ¿no? Y nos vamos separando de Dios, y así hay mucha gente por la vida. Habemos mucha gente que en algún momento nos perdimos por ese pecado y que ya no encontrábamos a Dios, ¿no? Y es importante hablar del pecado precisamente para saber contra qué estamos luchando, para saber qué es lo que en mi vida espiritual me está estorbando para estar cerca de Dios, ¿no? Y que es Él el que siempre está ahí, que Dios está justamente donde lo dejamos. ¿Y dónde lo has dejado tú al Señor, no? ¿En qué lugar lo has dejado? Muchos hemos tenido encuentros con el Señor, hemos experimentado el amor de Dios y hemos seguido un caminar en la fe. Y aún así, pues se nos sigue presentando, ¿no? El enemigo a través de tentaciones y de muchas cosas que nos separan de Dios, pero pues es un continuo trabajar. Y quise retomar todo esto para enfocarme en lo que es la aceptación de Jesús como nuestro Salvador. Quisiera comenzar preguntándote, ¿quién es Jesús para ti? En la palabra de Dios nos decía que el Señor le preguntaba a sus apóstoles, ¿no? Les decía, ¿quién soy yo? ¿Por quién dicen ustedes que soy yo? Es decir, ¿quién soy para ti? Y esa pregunta no solo era para ellos, sino también hoy para nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué hago esta pregunta? Es importante que sepamos qué significa Jesús en nuestra vida, qué significa Dios en nuestra vida, porque no es lo mismo creer por nuestro simple razonamiento que hay un Dios, o porque así me enseñaron, o porque pues así lo dice todo el mundo, que hay un Dios y creo que hay un Dios, punto y se acabó. No es lo mismo yo saberme amada por ese Dios, yo vivir a ese Dios, y yo experimentarlo y además transmitirlo y vivir día con día una vida de la mano de Jesús. Entonces hay una diferencia muy grande entre creer en Dios o creerle a Dios y vivirlo, ¿no? Por eso es importante el preguntarnos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en mi vida? Una vez que ya tengamos bien presente qué papel tiene Jesús en mi vida, entonces, si quiero aceptarlo, tengo que
tengo que empezar a trabajar con mi vida cristiana. ¿Y cómo voy a empezar a trabajar con mi vida cristiana? Pues a partir de mi formación y mi crecimiento en la fe, de la vida que yo lleve cristianamente, hablando. Porque a veces decimos que creemos en Dios, pero nuestra vida refleja totalmente lo contrario. A veces ni siquiera parece que creyéramos en Dios por la vida que estamos llevando, porque no hay una conversión. Cuando yo viví mi querigma, entendí que tiene que haber un parteaguas en tu vida. Tu vida antes de Cristo y tu vida después de Cristo. Tu vida no puede ser la misma cuando tú conoces a Jesús, cuando tú tienes un encuentro real de ojos abiertos con Jesús. No puede ser la misma. Tiene que haber un parteaguas. ¿Cómo era mi vida antes? Un desastre. Porque no conocía bien a Dios, porque no lo vivía. Pero ahora que lo conozco, ¿qué cambios ha habido en mi vida? El aceptar a Jesús en mi vida, esa decisión tan grande, implica todo este proceso en el caminar cristiano, no solamente el creer y ya. Es una responsabilidad que tenemos como cristianos el crecer en la fe, el saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque a veces nos cuesta trabajo también renunciar a esas cosas que no son de Dios. Nos cuesta trabajo porque estábamos acostumbrados a eso y no queremos dejarlas, y entonces empezamos a caminar sin Dios otra vez. Y no, tenemos que enfocarnos bien en qué es todo eso que no es agradable a Dios. Y eso se lleva, volviendo a lo mismo, en ese caminar con Cristo, en ese ir caminando día a día con Él. Entonces, bueno, al nosotros ya tener presente cómo vamos a ir caminando con Jesús, que ya queremos ir caminando con Jesús, que ya le dijimos que sí y ahora queremos continuar nuestra vida cristiana con Él, pues hay que irnos formando en la fe, hay que buscar los medios para formarnos en la fe, para vivir esa vida que nos pide el Señor que vivamos. Dice una parte del Evangelii Gaudium que todos estamos llamados a vivir este caminar. Todos estamos llamados a vivir este caminar. Y dice así: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar de 1000 maneras, y de 1000 maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Todos estamos llamados a renovar nuestra vida cristiana. Si apenas vamos empezando, pues a retomarla, a formarnos en la fe y a caminar con Jesús, porque no va a ser un camino fácil. Pero de la mano de Jesús y de María, qué sencillo se nos va a hacer si de verdad lo intentamos. Y si ya estamos en ese caminar y caemos, hay que renovarlo. Esto es un proceso que se tiene que ir renovando, porque día con día estamos viviendo circunstancias diferentes y tenemos que renovar ese amor por Jesús otra vez y volverlo a poner en marcha.